Derecho, audioclase. Frecuentemente oímos que a una persona le han dejado algo o alguna cosa en un testamento. Como vemos, los legados son algo más frecuente de lo que puede pensarse. Vamos a tratar a continuación el régimen especial de los legados, una materia de derecho civil, y por ello nos acompaña el profesor de la asignatura, Francisco Jiménez Muñoz. Muy buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, gracias. Estamos hablando o vamos a hablar de legados. Sin embargo, profesor, ¿qué es exactamente un legado? Bueno, es especialmente difícil elaborar un concepto unitario de legado que sea aplicable a todas sus formas, porque existe una gran variedad de formas de legado. Por ello, suelen darse definiciones de carácter negativo, haciendo hincapié en que el legatario es un sucesor a título particular frente al heredero, que lo es a título universal. Y por eso, generalmente se recurre a formulaciones abstractas. Por ejemplo, en esta línea, el profesor Lasarte lo define como una atribución jurídico-patrimonial que el causante, de forma directa y singular, realiza en el testamento a favor de cualquier persona. Como vemos, los caracteres del legado son, en primer lugar, que la institución solo puede llevarse a cabo mediante testamento. Después, que el legado es inicialmente un acto voluntario del testador, quien puede revocarlo libremente en cualquier momento. Además, ha de tener necesariamente contenido jurídico-patrimonial. No puede limitarse a meras recomendaciones, expresiones de afecto o consideraciones similares. Y finalmente, salvo en el supuesto de que la carga impuesta al legatario lo agotara por completo, tendencialmente el legado es también un acto de liberalidad. ¿Quiénes intervienen en un legado? Bueno, los sujetos del legado son el causante, el legatario y el gravado con el legado. Dado que el legado necesariamente ha de instituirse testamentariamente, podemos decir que el sujeto más importante es el causante, que a fin de cuentas va a ser quien lo constituya. En segundo lugar tenemos el legatario, el beneficiario del legado. En principio puede ser cualquier persona, incluso uno de los herederos. Precisamente, cuando un heredero es también instituido legatario en la misma herencia, técnicamente se habla de prelegado. Así, la misma persona podrá concurrir a la herencia simultáneamente como heredero y legatario, o bien optar indistintamente por una o por otra posición. Y finalmente tenemos el gravado con el legado. En la mayor parte de las herencias, el pago y cumplimiento de los legados le corresponde al conjunto de los herederos, pero el testador puede gravar con el legado a uno solo de los herederos o incluso también a cualquiera de los legatarios o a varios legatarios. Cuando la persona gravada es uno de los legatarios, se denomina sublegado, es decir, es un legado sobre un legado. Y se caracteriza porque el legatario gravado solo está obligado a responder frente al legatario beneficiario hasta donde alcance el valor del legado, en que hubiera sido instituido. ¿Y puede legarse cualquier cosa? ¿Cuál es el objeto del legado? Los legados pueden recaer sobre cosas, bienes y derechos de una gran variedad. Podemos decir que no hay un numerus clausus. El Código Civil solo afirma de forma negativa que es nulo el legado de cosas que están fuera del comercio. Y una vez que se ha realizado un legado, ¿cómo adquiere el legatario las cosas legadas? Nuestro sistema aquí se inspira en la regla de que el legado puro y simple se adquiere ipso iure desde el momento del fallecimiento del testador y lo transmite a sus herederos. Por tanto, aunque el legatario falleciera después que el testador, el legado ya se habría perfeccionado y los herederos del legatario podrían reclamar el cumplimiento del legado a los herederos del testador. El principio de adquisición automática se combina con otra regla fundamental. Pese a esto, en ningún caso el legatario tiene derecho a ocupar por sí mismo la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o bien al albacea cuando éste se haya autorizado para darla. En relación con la aceptación o renuncia del legado, el Código contempla dos reglas específicas. En primer lugar, como sabemos, en caso de prelegado, el heredero que sea al mismo tiempo legatario puede aceptar la herencia y el legado simultáneamente, o bien repudiar uno, o el otro, o ambos. En segundo lugar, si el legado tuviera alguna parte onerosa, el legatario no podrá aceptar una parte del legado y repudiar otra. Igualmente, si el legatario hubiera sido beneficiado con dos legados y uno fuera oneroso, no podrá renunciar este y aceptar el otro. En cambio, si el legatario hubiera sido beneficiado con varios legados y todos ellos son onerosos o gratuitos, aquí sí que podrá libremente aceptar unos y renunciar a otros. Y para adquirir el legado, profesor Jiménez, ¿el legatario cuenta con algún tipo de garantías? En primer lugar, el testador puede específicamente determinar, respecto de cualquier legado, las garantías que quiera para asegurar su cumplimiento.
Lo que pasa es que, aunque no haya determinado nada al testador, el legatario va a contar con ciertas garantías en todo caso. Aquí, históricamente, nuestro sistema otorgaba a los legatarios una hipoteca legal tácita sobre los bienes hereditarios. Lo que pasa es que esta hipoteca legal tácita fue abolida por la Ley Hipotecaria de 1861, porque consideraba preferible conceder a los legatarios la mera posibilidad de obtener una anotación preventiva. Bueno, pues precisamente en la actualidad una de las principales garantías del legatario se centra en esa posibilidad de pedir una anotación preventiva, que incluso puede llegar a convertirse en hipoteca. En este sentido, el artículo 42 séptimo de la Ley Hipotecaria dispone que podrá pedir anotación preventiva el legatario que no tenga derecho, según las leyes, a promover el juicio de testamentaria. Con lo cual, actualmente, con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, podrán pedir la anotación preventiva todos los legatarios, con la sola excepción de los de parte alícuota a quienes el testador no haya prohibido promover el juicio de testamentaria. Esto debe concretarse en función del tipo de legado. Si hablamos del legado de bienes inmuebles, el legatario de bienes inmuebles determinados o de créditos o pensiones consignados sobre estos inmuebles puede pedir en cualquier tiempo una anotación preventiva de su derecho sobre los mismos bienes objeto del legado. Si hablamos de un legado de género o cantidad, el legatario podrá pedir la anotación preventiva del valor del legado dentro de los 180 días siguientes a la muerte del testador sobre cualesquiera bienes inmuebles de la herencia que sean bastantes para cubrirlo, siempre que no hubieran sido legados especialmente a otros. Y para esto, pues no es obstáculo el que haya otro legatario de género o cantidad que haya obtenido otra anotación a su favor sobre estos mismos bienes. En tercer lugar, si hablamos de legado de renta o pensiones periódicas, el legatario tendrá derecho, dentro del plazo de un año, a exigir que la anotación preventiva que oportunamente hubiera constituido de su derecho se convierta en inscripción de hipoteca. Aquí nos encontramos con lo que decía antes de que se puede convertir en hipoteca. Y esta hipoteca recaerá sobre los mismos bienes objeto de la anotación, si se adjudicaran, o sobre cualesquiera otros inmuebles de la herencia que se la adjudiquen. Aquí la elección corresponde al heredero o al legatario que haya sido grabado con el legado de pensión periódica. En caso de que haya varios legatarios con anotación preventiva, pues podemos plantearnos cuál es el orden de preferencia entre estos. Bueno, pues para esto hay una serie de reglas de preferencia. En primer lugar, el legatario que obtenga anotación preventiva va a ser preferido a los acreedores del heredero que haya aceptado la herencia sin beneficio de inventario y a cualquier otro que, con posterioridad a esta anotación, adquiera algún derecho sobre los bienes anotados. Pero entendiéndose que esta preferencia es solo en cuanto al importe de estos bienes. En segundo lugar, los legatarios que hayan obtenido la anotación no van a tener preferencia entre sí, sin perjuicio de la que pueda corresponder al legatario de especie o a cualquier otro respecto de los demás. Y en tercer lugar, la anotación preventiva del derecho del legatario, o sea, del legado, va a dar preferencia en cuanto al importe de los bienes anotados a los legatarios que hayan hecho uso de su derecho dentro de 180 días frente a los que no lo hicieron del suyo. Y profesor Jiménez, ¿cómo se realiza el pago de los legados? Bueno, pues es conforme nos dice el artículo 886. En primer lugar, si el legado se refiere a una cosa, el heredero va a estar obligado, como regla general, a entregar la misma cosa legada. No puede optar por entregar su valor o su estimación. Respecto de los legados de dinero o de cosas genéricas, se tienen que pagar en esta especie, aunque no lo vaya en la herencia. Y finalmente, los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada van a ser a cargo de la herencia, pero, por supuesto, sin perjuicio de la legítima. En el pago de los legados también se tiene que tener en cuenta que el legatario, salvo respecto al de cosa específica y determinada que sea propia del testador, de la que va a ser propietario desde el fallecimiento del causante, va a tener un derecho de crédito frente al sucesor que resulte gravado con el pago del legado. En segundo lugar, los legatarios no pueden reclamar el pago mientras la herencia se encuentre deferida pero no aceptada. Aunque por otra parte todo legatario se va a encontrar legitimado para ejercitar la interpelación judicial dirigida precisamente a que se acepte o se repudie la herencia. En tercer lugar, si los herederos han ejercitado el derecho de deliberar o han solicitado el beneficio de inventario, durante la formación del inventario y el término para deliberar no pueden los legatarios demandar el pago de sus legados. Igualmente, también respecto de la aceptación a beneficio de inventario, el administrador no va a poder pagar los legados, sino después de que se haya pagado a todos los acreedores. Y finalmente, por último, en el supuesto de que la apertura de la sucesión se haya originado por declaración de fallecimiento del causante, no van a ser entregados los legados, si los hubiese, ni van a tener derecho a exigirlos los legatarios hasta transcurridos 5 años después de la declaración de fallecimiento.
La existencia de varios legados plantea un problema. ¿En qué orden pagarlos? Porque puede ser que el patrimonio del causante no sea suficiente para todos. ¿Cuáles son las reglas de preferencia entre los distintos legatarios? En primer lugar, ha de tenerse en cuenta la posible inoficiosidad de los legados, cuando su institución atente contra la legítima, con lo que los legados habrán de ser reducidos o, en su caso, anulados en la medida correspondiente. Aquí ya no va a haber una preferencia entre los legatarios, porque la reducción de los legados va a ser a prorrata, sin distinción. Fuera de la inoficiosidad, si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el pago se va a hacer en este orden. Primero, los legados remuneratorios. Segundo, los de cosa cierta y determinada que forme parte del caudal hereditario. En tercer lugar, los que el testador haya declarado preferentes. En cuarto lugar, los de alimentos. Luego los de educación. Y finalmente ya todos los que queden, los demás, a prorrata. Al margen de la inoficiosidad de la que ya hemos hablado, ¿cabe que el legado pueda ser ineficaz por otros motivos? Efectivamente. Además, hay que tener en cuenta el artículo 882, que nos dice que cuando el legado por cualquier causa no tenga efecto, se refundirá en la masa de la herencia fuera de los casos de sustitución y derecho a acrecer. Por eso es importante establecer cuándo un legado puede ser ineficaz, distinguiendo por otra parte los supuestos de nulidad propiamente dichos de los de revocación del legado. Respecto de la nulidad, el legado puede considerarse nulo tanto en el supuesto de que el objeto sobre el que recae sea inidóneo legalmente hablando, recordemos que hemos dicho que es nulo el legado de cosas que están fuera del comercio, como en el caso de que la nulidad del legado sea consecuencia de la nulidad del testamento. Por otra parte, también puede producirse la revocación tácita del legado, que se va a entender que se produce y entonces queda el legado sin efecto si el testador transforma la cosa legada, con lo cual no conserva ni la forma ni la denominación que tenía, o bien el testador enajena por cualquier título o causa la cosa legada o parte de ella, y entonces se entiende en este caso que el legado quedaría sin efecto solo respecto de la parte enajenada. Si después de la enajenación volviera la cosa al dominio del testador, aunque sea por la nulidad del contrato, no por ello ya va a tener fuerza el legado, salvo el caso en que precisamente la readquisición se verificara por pacto de retroventa. Y finalmente, si la cosa legada perece del todo viendo el testador, o tras su muerte, sin culpa del heredero, también se va a considerar que se entiende revocado, tácitamente. Sin embargo, el obligado a pagar el legado va a responder por evicción si la cosa genérica legada no hubiera sido especificada. Tenemos que ir concluyendo, profesor Jiménez. Lo expuesto se refiere a la figura del legado en general, ¿no? Lo que estamos aquí tratando. Sí, efectivamente. Hemos hablado del legado en general, pero después luego podemos distinguir varios tipos específicos de legados con especialidades. Y bueno, pues como principales legados en particular, cabe citar el legado de cosa propia del testador, que digamos es el legado más normal, el legado de cosa propia del legatario, el legado de cosa ajena, tanto el de cosa de un tercero, que sería el legado de cosa ajena en sentido estricto, como el de cosa del heredero u otro legatario, o el de cosa ganancial, el legado de cosa agravada, el legado de créditos o deudas, los legados alternativos, que en realidad pues no suponen más que una obligación alternativa al heredero, los legados de prestaciones periódicas y finalmente pues podemos hablar también de los legados píos. Pero vamos, no podemos entrar ya en profundizar en estos tipos de legados. Bueno, finalmente, como esta es la última emisión de radio de la asignatura en este curso, pues no me queda más que desearles mucha suerte con los exámenes. Y gracias. Pues esperamos que efectivamente tengan mucha suerte en los próximos exámenes a los alumnos de Civil 4. Hemos visto la figura del legado, que parece sencilla, pero realmente al final tiene muchos vericuetos también, ¿no? Profesor Jiménez, muchísimas gracias.